Fernando Sánchez Salinero, superpyme, como les acabo de presentar, nuestro invitado de esta noche, ya con el mono de trabajo puesto, un mono en el que hay una serie de mensajes, como corresponde a todo buen mono. ¿Qué es lo que quieres transmitir con el mono, Fernando? Bueno, el mono es una forma de reivindicar la condición para la que trabajo, ¿no? Es decir, para los autónomos, para las pymes, que es el esfuerzo, el sacrificio, que el mono va unido a la corbata, ¿no? La corbata es esa necesidad de sofisticación, de estar a la última de todas las pymes, de no renunciar a estar a un determinado nivel. No solo es cuestión de esfuerzo, es también cuestión de hacer las cosas bien, ¿no? Con un cierto nivel de preparación. Y luego ya los mensajes pues han ido haciendo por las propias necesidades. Este que es el del optimismo realista, ¿no? Es decir, es que hay que ser optimista, pero con un grado extraordinario de realismo. Los pies en la tierra. Claro, efectivamente, porque si no, es el de I love las pymes, que es el de la espalda, es el gran mensaje. Luego el del corazón de superhéroe, aquí sobre el corazón, ¿no? Para que imprima. Y el de aprendedores, porque ya estamos un poco cansados del concepto machacón y casi kamikaze de los emprendedores, y entonces es mucho más importante convertir a la gente en aprendedores, es decir, que se desarrolle realmente para que pueda afrontar la situación tan compleja como tener una empresa, pues no solo cuestión de entusiasmo, que está bien, es también cuestión de tener las capacidades suficientemente desarrolladas para hacerlo con solvencia. Bueno, decíamos que tu última criatura lleva un título, que es ¿Qué leches es el estado del bienestar? Manual antidemagogia para tiempos revueltos. No es tu primer libro, tienes otros. La pregunta primera que te quiero hacer, nosotros llevamos aquí ya más de 4 años tratando de entender qué narices nos está pasando. Así que te voy a trasladar esta pregunta a ver si iluminas nuestro camino. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos, Fernando? ¿En la sociedad en la que estamos? En la situación en la que estamos. Bueno, yo creo que es muy complejo, es que pretender dar una respuesta sencilla a una situación tan compleja me parece muy arriesgado, pero bueno, entre otras cosas yo creo que básicamente lo que nos está ocurriendo, que era la temática del libro anterior, pero que está desarrollada con es que no estamos entendiendo que el mundo está cambiando, es decir, venimos de una zona del mundo que ha sido hegemónica, sin contestación en los últimos años, está dejando de serlo, no estamos entendiendo los cambios y entonces consecuentemente vamos perdiendo protagonismo y también nuestra economía se va resintiendo de forma progresiva porque no somos capaces de adaptarnos, porque no tenemos voluntad ninguna de adaptarnos en general en Occidente. El libro empieza con un prólogo, como todo buen libro, de Marc Vidal, un emprendedor que recurre a esa frase que hemos escuchado tanto en estos tiempos convulsos, esto de que las crisis pueden ser oportunidades. ¿Cómo le decimos esto a una persona de 54 años que lleva 6 años en el paro y que probablemente no vaya a trabajar en su vida con todo lo que ello conlleva? Para muchas personas la crisis ¿es una oportunidad realmente o es una puñeta? Depende de cómo reaccione, vamos a ver, pero si pongámonos, hay que ser posibilista dentro de la situación de cualquier persona y de cualquier empresa. Es decir, con lo que tenemos, construyamos. Es decir, si yo tengo 10 ladrillos, tendré que hacer una cosa de 10 ladrillos. Si tengo 1500, lo haré de 1500. Si tengo 54 años, no tengo ninguna formación, seguro que tengo algunas habilidades, alguna capacidad que puedo poner en valor dentro de la sociedad, ese de 54 años. Lo que no puedo hacer es renunciar a intentarlo. Porque si una persona a los 54 años, que es bastante joven, es que has dicho 54 años, es verdad que están en una parcela ya laboral complicada, pero es que 54 años le quedan muchos años de vida, de un tiempo que va a ser muy convulso, de pocas garantías de poder tener subsidios o pensiones y tal. Consecuentemente, lo que tiene que hacer es abordar lo que tenga, ver en qué es bueno, ver lo que quiere la sociedad. Hay muchas veces que a lo mejor tiene una capacidad para llegar también a colectivos de su edad que a lo mejor otras personas no tienen. Extraer lo bueno que tiene, que seguro que tiene algo. Yo no conozco a ninguna persona que no tenga algo bueno que poner al servicio de la sociedad, y aprender a ponerlo en valor y extraer de ahí unos ingresos. Bueno, vamos a escuchar enseguida tus propuestas concretas y sobre todo, bueno, el asunto del estado del bienestar, que todos tenemos claro que es el mejor de los estados posibles, como sucede con la democracia, pero enseguida me gustaría saber, bueno, si tú crees que nos lo podemos permitir, por lo menos como lo tenemos concebido en estos momentos. Pero hablas mucho, de alguna manera lo destila también el título del libro, de los populistas salvapatrias, demagogos, que en estos tiempos, bueno, pues aparecen y ofrecen soluciones rápidas e inmediatas. Claro. ¿Quién está ejerciendo ese papel en estos momentos en la sociedad española? Pues ahora casi se lo van a pelear todos, ¿no? En principio parecía que las propuestas más populistas las estaba encabezando Podemos, pero yo veo que los otros le van detrás a ver quién promete más, ¿no? Es decir, es que cuando hay estados de necesidad crítica, ya sea en una persona o sea en un colectivo, son muy vulnerables a creer que los milagros existen, milagros que la razón nos dice que no puede ser, ¿no? Es decir, si yo llego a una persona que no tiene cómo comer y le digo que le voy a crear unas circunstancias sociales en las que le vamos a garantizar la comida, pues joder, ¿qué va a hacer esa persona, no? Pues adherirse, ¿no? Es que es muy fácil, el problema es de dónde se saca el dinero. Y entonces, claro, es como si tú tienes una enfermedad terminal y te digo que yo te voy a curar y que para eso me tienes que dar la mitad del patrimonio. Ante esa situación, si te lo hago creíble,
Es decir, si lo cuento de tal manera que tú llegas a pensar que es cierto, porque resulta que estudian no sé qué universidad y que he hecho no sé cuántas cosas, y dices, este no me estará mintiendo, pues llévate la mitad del patrimonio. No me gusta. La cuestión es que tú dices que el estado del bienestar mal entendido puede llevarnos al colapso. Completamente. Y yo, la pregunta que te quiero hacer es si esto que estamos viviendo ahora no ha sido más un problema de corrupción y de administración desleal del dinero, de los dineros, como por ejemplo con las cajas de ahorros, más que un problema de falta de recursos del sistema. Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, el estado de bienestar se diseña después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las previsiones sociales y de todo tipo eran unas y era difícil de prever lo que iba a ocurrir en el futuro, porque es difícil de prever lo que va a ocurrir ya simplemente dentro de 3 años. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hay muchos excedentes, se está reconstruyendo todo el continente y América está tirando económicamente de manera muy fuerte. Si hay muchos excedentes se puede dedicar mucho a asistencia social. También hay una gran sensibilidad social sobre la situación que se ha vivido y consecuentemente todo el mundo está dispuesto a ser generoso y solidario. Es decir, las edades a las que la gente moría y por lo tanto se podía jubilar se podían calcular y 65 años parecía una medida prudente. Es decir, el seguro de desempleo era una cosa completamente anecdótica. Primero, por cultura, nadie quería estar desempleado percibiendo una prestación y segundo, es que casi no había desempleo. Lo que recurríamos en la sanidad entonces, la gente era para cosas mucho más críticas y no de una forma masiva. No. Entonces, claro, todo esto... Es decir, lo que hace es que se hacen unos cálculos generosos y probablemente bien intencionados que el tiempo ha revelado que eran peligrosos así. Y esto mezclado con lo que tú has dicho, son los dos, le hemos dejado a que los políticos entren en el juego de las promesas sobre estos términos que son tan sensibles para la sociedad y han convertido las maquinarias de corrupción y de enriquecimiento gracias a, oye, es que esto es para hacer no sé qué y para hacer no sé cuánto. Entonces es la gran tapadera, ¿no? Entonces, los ciudadanos tenemos que retomar otra vez el protagonismo en el análisis de lo que están haciendo con nuestro dinero, ¿no? Claro. Porque si no, se lo va a cargar el estado de bienestar y eso sí que sería peligroso. Bueno, vas salpicando todo el libro de citas, que es muy interesante ver reflexiones de diferentes periodos históricos que encajan perfectamente en la situación en la que estamos viviendo. Decías al principio que no estamos sabiendo adaptarnos a un tiempo nuevo, pero por otra parte, bueno, pues recurres, como decía, a análisis que se han hecho hace muchos años y que, como decía, pueden tener cierta similitud con lo que está sucediendo ahora. ¿Qué tiene de nuevo, de diferente, el momento actual y la crisis actual? Pues el momento actual es que estamos en el mayor cambio estructural de la sociedad que ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, se han confluido una serie de factores, entre otros y sobre todo, ¿no?, el tema de la globalización, el tema de Internet, el acceso a la información, el acortamiento de las distancias en los modelos de producción, que han hecho que antes todo sobre lo que se había basado la economía hasta hace 4 días pues ha dejado de ser relevante. Entonces los países que pensábamos que nuestra economía era hegemónica, pues lo estamos dejando de hacer. Entonces, claro, si tú dejas de ser hegemónico en la economía, tú no tienes suficientes recursos para poder mantener un estilo de vida. Pero eso es a nivel familiar también. Es como si tú eres un sastre en una ciudad que te va muy bien y todo el mundo se hace trajes y resulta que salen unos trajes prêt-à-porter súper chulos de medio tucho, lo que sea, ¿no? Entonces la gente empieza a comprar esos trajes. Si tú no te adaptas al modelo, directamente deja de entrar dinero en tu casa. Y si no sois capaces de cambiar los hábitos en tu casa, bien los comerciales, bien los de gasto propio, pues directamente te arruinas. Pues es lo que está ocurriendo con Europa. El barco se está hundiendo, es el análisis que haces o el diagnóstico que haces del momento. ¿Cuáles son los síntomas de ese hundimiento? ¿Por dónde están entrando las vías de agua? El endeudamiento, el principal, el síntoma principal que nos dice que el barco se está hundiendo es el endeudamiento indefinido ya en el que hemos entrado, en una espiral de endeudamiento. Esa deuda que nunca se paga, como tú bien recuerdas. No, pagan los intereses, pero no la deuda. Claro, no, pero es que políticamente no tiene ningún sentido. Si un político dijera que va a reducir deuda pública, le llamarían imbécil, porque lo tendría que detraer de otras partidas que son las que le dan lustre a su gestión, y tú has visto alguno, al revés, todo lo contrario. Si tú analizas las curvas de la deuda pública de los países, se incrementa hasta que se deja de pagar. Entonces, es que es lo que tenemos. Claro, el problema es que ahora mismo estamos pagando 36.000 millones al año, o 38.000 el año pasado, ¿no?, de intereses, que es lo mismo que todo el subsidio de desempleo más las pensiones no contributivas. Fíjate lo que pagamos ya de intereses, ¿eh? O sea, esto es de intereses, ¿eh? Amortización no se amortiza nunca, ¿no? Yo leyendo el libro he de confesar que a veces da la sensación de que como que culpabilizas a la gente de la situación en la que estamos. Esa sensación de que la sanidad, por ejemplo, por hablar de un servicio público, cuando está organizada como está organizada en estos momentos, bueno, pues lo que permite a determinadas personas es aprovecharse de la sanidad. Las prestaciones por desempleo, exactamente igual. Hay esa vocación de decir, ojo, hay gente que se está aprovechando del sistema. ¿Qué diferencia un discurso, yo creo que más sensato, de uno más populista? Es decir, tendremos que ver todos la parte de culpa que tenemos, ¿no? Es que es muy fácil decir, todos sois maravillosos, nadie hace nada mal,
¿no? Entonces focalizamos la culpabilidad en un colectivo pequeño que puede ser los ricos, que nunca se sabe quién son, o los políticos, que tienen su parte de culpa, y los ciudadanos como que con nosotros no va la fiesta, ¿sabes? O sea, nosotros, no es que la gente se quiera, y menos de la sanidad, ¿no? Probablemente, también seguramente lo que decíais ayer, ¿no? Que estoy viendo el programa, pues hay una parte de la sociedad que ha malentendido lo que es la sanidad, pero sobre todo lo que está mal, y además yo creo que coincidíais ayer casi todos, es la gestión de la sanidad. La gestión de la sanidad, como la de los servicios públicos, es muy mejorable. Entonces, en algo en que se va tanto dinero, probablemente tengamos... Es que muchas veces a los gestores que se ponen en los servicios públicos se ponen por razones políticas gente que no tiene acreditada ninguna capacidad de gestión para manejar. O sea, pasa de no gestionar ningún presupuesto en mi vida a gestionar un presupuesto de cientos de millones. Pero es que esto es una locura. O sea, es que tenemos a gente en puestos designados a dedo que no contrataríamos ni para tener una empresa de 10 empleados en el sector privado. Es que esto es que se sale del sentido común. Es que, claro, eso mientras te sobra el dinero, pues no pasa nada, porque son pérdidas, ¿vale? Pero el problema es cuando ya empieza a no sobrar. Haces defensa cerrada de pymes y autónomos que, según tú, son los que están soportando el sistema. Completamente. Lo cuentas de una forma muy didáctica, que es una de tus vocaciones, bueno, pues hacer accesible toda esta historia de la economía a personas que no tienen unos conocimientos económicos profundos, y tienes piezas audiovisuales muy interesantes que le recomiendo a la gente que vea. Vamos a poner un pequeño avance nada más de una de ellas en las que hablas precisamente del estado del bienestar. Hola, ¿qué pasa? Hoy vamos a ver qué es esto del estado de bienestar, porque estamos todo el día hablando de él y a lo mejor no tenemos claros los conceptos. Y lo vamos a ver de una forma sencillísima, sencilla de todo. Vale. Bueno, para que lo podamos entender, vamos a imaginarnos que el país es como una procesión en la que vamos todos de costalero y llevamos de santo el nombre del país arriba, ¿vale? Entonces vamos ahí empujando, entonces vamos ahí todos, bien. Entonces, mientras el peso lo repartimos entre todos, aquí no pasa nada. Pero llega un día en que nos damos cuenta que hay gente que no está en su mejor momento para tirarle el carro. Y lo entendemos todos. Porque además, por el principio de hoy por ti, mañana por mí, pues nos parece bien. Pero claro, ¿cuál pensáis que es el principio básico de todo estado de bienestar? El equilibrio entre los que están arriba y los que están abajo. El peso tiene que ser soportable. Pero claro, es que empezamos también a subir políticos, ¿no? Y entonces aquí, amigo, el político se da cuenta que arriba se está bien. Y además es el que maneja el dinero con el que se gestiona lo de arriba y lo de abajo, ¿no? ¿Y qué dice? Pues yo voy a subir aquí a mi cuñada, voy a subir a mi sobrino, voy a subir a mis hijos, a mi mujer, y empiezan a subir a gente, empiezan a montar el tinglado que nos tienen montado con los partidos políticos, ¿no? Y entonces, claro, al final venga a subir, que llega un momento que miramos para alrededor unos cuantos y digo, oye, tío, que nos hemos quedado 4 gilipollas tirando esto, ¿no? ¿Y quiénes son los 4 gilipollas que nos hemos quedado? Pues los de siempre, los parias del estado de bienestar. ¿Quiénes son los parias del estado de bienestar? Los autónomos y los que trabajamos en las pymes, sean trabajadores o sean empresarios, que somos los gilipollas que tiramos al final, en última instancia, los que tiramos somos nosotros. Bueno, pues un pequeño fragmento de uno de estos vídeos de Fernando. Está claro dónde están tus amores y dónde están tus odios. Los políticos. No, pero es una descripción de quiénes son los que soportan, quiénes son los que lo pagan. Tú imagínate que hubiera una isla en la que pues hubiera una población de 1000 habitantes, ¿no? Entonces ahí, si no ponemos empresas, no se podría comer, ¿no? Quiero decir, si alguien no trabajara, vale, podemos tener un alcalde, podemos tener los concejales en la isla, pero tiene que haber alguien que pague los impuestos. Pues los impuestos los pagan el sector productivo de la población, que a su vez alimenta a los otros, que pueden ser unos grandes gestores de lo público, deberían serlo, ¿no? La solución en cualquier caso no tiene que venir a través de la política, porque este es uno de los grandes debates en los que estamos ahora, con el mensaje de Podemos tratando un poco de hacer borrón y cuenta nueva en relación con todo lo que ha sucedido hasta ahora. La solución, este mensaje, de alguna manera no desapega todavía más a la gente de la gestión política. Pero ¿por qué no cambiamos el concepto de política, dado que ya se puede en el siglo XXI operar, no en plan asambleario como cuentan estos, sino de otra forma? Es decir, vamos, yo es que pongo de ejemplo muchas veces el modelo suizo. Es decir, el año pasado pues hicieron un referéndum para ver si compraban unos aviones caza o para ver si se ponía un salario mínimo, que ¿no? dijeron que no. Y dijeron que no, pues no se han comprado. Es decir, es muy difícil que haya corrupción en la compra de los aviones caza en Suiza cuando no hay ningún dedo que arbitrariamente decide si se compran o no. Si son los ciudadanos los que... ¿A quién sobornar de todos los ciudadanos? Es decir, no puede sobornar a nadie. Es decir, puede haber algún político que lo proponga, pero es que, vamos a ver, si es que tampoco tenemos que estar todos los días, asambleariamente no, porque eso es una cosa extraordinariamente manipulable, pero a través de unos referéndums X, o que se diga, mira, las partidas presupuestarias son las que nos vamos a mover, son estas, y que haya una transparencia. Pero vamos a ver, otra cosa, ¿por qué en Inglaterra se puede saber en qué se gasta todo el dinero de cualquier administración, pero en un pueblo no se puede saber cuánto va en las farolas que ponemos en el pueblo? ¿Pero por qué?
¿por qué en cualquier pueblo un ciudadano no puede saber cuánto han costado las aceras? A ver, ¿y por qué una partida de aceras de 100 metros dice, mira, hacer aceras 500 metros vale tanto? O sea, la transparencia sería un poco la garantía de que las cosas funcionan. Hombre, como la deben. primera cosa, pero es que lo curioso es que los ciudadanos, o los que están alrededor del poder, o los que del segundo nivel ya, tampoco quiere que haya esa transparencia por si acaso le puede beneficiar de alguna manera. Es que tú dices, pero bueno, joder, ¿en qué momento hemos dejado que nuestros representados puedan vivir en la más absoluta opacidad? Si yo fuera una marciana que llegara a la Tierra y no tuviera ni idea de cómo está organizado aquí el cotarro y te preguntara qué es un político o qué es un político español, ¿cómo lo definirías? Pues es un señor encargado de gestionar dinero público. Es una cosa que me atrevería a decir sin más. Unos lo harán con más acierto y otros con menos. El problema es que el sistema hace... Vamos a ver, yo vivo en el mundo de las empresas y ahí todo en la vida funciona en base a incentivos, a premios, ¿no? Es decir, lo que a ti te premien es lo que vas a acabar haciendo en la vida, tú, yo y cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ponemos una serie de incentivos perversos en los que haya gente que pueda decidir de manera arbitraria partidas presupuestarias de la leche, pues es fácil que le acabe llegando un colega y le diga, oye, mira, yo te doy tanto porque me adjudiques a mí la obra esta o porque metas a mi primo o demás. Si lo puedo hacer de manera arbitraria, un día no, otro día no, pero otro día... Es relativamente fácil. Dices frases políticamente incorrectas en el libro. Sí, casi todo. Voy a leer algunas. Por ejemplo, hablas de la dependencia y entonces dices, hay un peligro en relación con la dependencia, que puede pensar mucha gente, ¿para qué moverme si la comida llega a mi boca? Otro peligro, de lo que no cuesta se llena la cesta y con igual alegría se tira. Otro posible peligro, del ayudarme al tengo derecho a que me ayuden. Cuarto peligro, la manipulación del lenguaje, que es algo que sí que estamos viendo habitualmente. El gran negocio de la pobreza, qué bien se vive del estado del bienestar. ¿Eres consciente de que esto...? Sí, pero vamos a ver. Pero sí, mira, el estado de bienestar que debemos Perdona mantener... que pongo una más, porque de esto también hay gente que lo dice. La mayoría de las personas perceptoras de subsidios de desempleo no buscan trabajo. Pero si lo dice, eso lo dice la estadística, eso no lo digo yo. Quiero decir que la mayoría de las personas que no dedican el tiempo, es decir, hay mucha gente, ahora mismo ha cambiado ya porque ha entrado mucha gente que realmente está más necesitada, digo, porque tenían un tren de vida superior, ¿no? Pero vamos a ver, yo he estado en muchísimas entrevistas de trabajo, en empresas, en muchas, por parte de empresa para seleccionar a personas. ¿Sabes la cantidad de personas? Porque es que esto es la realidad, que llegan y dicen, fírmame el papel que me voy, yo a mí no me des el trabajo. Fírmame el papel como que he venido, porque obviamente cuando ponen una oferta, ¿sabes la cantidad de veces que ocurre eso? ¿Sabes la cantidad de veces que lo he visto yo, eso directamente? Pero supongo que sucede mucho más lo contrario, gente que quiere trabajar y no puede, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa que la búsqueda de trabajo, como cualquier cosa, efectivamente hay que auxiliarla en cualquier sentido, lo que pasa es que el trabajo tampoco te lo puedes inventar. Es decir, el trabajo hay lo que hay cuando seamos competitivos. Claro. Estamos haciendo un país poco competitivo, consecuentemente cada vez habrá menos trabajo. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso es así, que vivimos en el mundo. Es que no podemos inventarnos una realidad falsa. Es lo que te decía antes del sastre. Es que podía decir el sastre, mira, es que a mí me lleva no sé cuántas horas hacer traje y tal, y le podríamos decir, ¿y qué quieres que hagamos? O sea, que te compremos los trajes a ti y le obligamos a la gente que no se los compre al prêt-à-porter. Es que esto es muy complicado hacérselo entender a la gente. Tú visitas empresas y las asesoras para que las cosas vayan bien. Un poco, ¿qué percepción tienes tú de cuál es el estado de ánimo en estos momentos de esos pequeños empresarios y esos autónomos que están soportando este tinglao? ¿Cómo ven las cosas? El gobierno en estos momentos nos está vendiendo la especie de que las cosas están empezando a marchar bien. Hoy mismo el FMI dice que España y Estados Unidos son los únicos dos grandes países que van a crecer el próximo año, pero ¿cuál es el estado de ánimo del empresario? Pues yo creo que hay una parte de esperanza en el sentido de que las cosas se animen, porque cualquier persona que se juega todo su patrimonio y casi todo su futuro en un proyecto que tiene, siempre guarda algo de esperanza para seguir tirando. Hay los que están haciendo las cosas bien en el sentido de adaptándose al modelo siglo XXI, les está yendo muy bien. Yo tengo muchos clientes a los que les va muy bien porque se están adaptando mucho a trabajar de una forma distinta. ¿Y cuál es la clave de esa nueva forma de trabajar? Pues entender que básicamente ni se puede vender como se vendía hace 10 años, ni se pueden trazar estrategias como se trazaban hace 10 años, ni se puede dirigir a las personas como se dirigía hace 10 años. Es decir, tienes que integrar nuevas formas de dirigirte al mercado, comunicar de una forma completamente distinta y adaptarte a las demandas que tiene el mercado. Si siempre ha sido importante tener un enfoque hacia mercado, ahora lo es de manera obsesiva, porque si no, los otros tipos de economías que hay concurrentes en el mundo, lo que hacen es dirigirse al mercado de una manera, dice, ¿usted qué quiere? Se lo doy yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales y luego cada uno dentro de su sector pues tiene sus especificidades. Vamos a ir repasando rápidamente pues algunas de las patas básicas de ese estado del bienestar que tú tratas de desentrañar en este libro que está en serio riesgo como consecuencia de lo que ha pasado en los últimos años. ¿Es viable la sanidad pública? Es que yo creo que lo que tiene que ser es una sanidad gratuita y universal. Es decir, que todo el mundo pueda acceder a una sanidad
y que lo pueda hacer de manera gratuita. Si la gestión tiene que ser pública o no, yo es que pongo un ejemplo que a lo mejor sería para estudiarlo, que es el modelo que tenemos en España con Muface. O sea, hay 2 millones de personas en España que son los funcionarios adscritos a la administración, sí, a la central y a la autonómica, ¿no?, que pueden elegir si está en la Seguridad Social o en Muface. O en Muface, efectivamente. Bueno, pues esa gente, ¿cuántos eligen estar en Muface? Es decir, en la prestación de servicios de sanidad por empresas privadas, ¿y cuántas? Lo hacen todos los años, ¿eh? Tenemos una macroencuesta que es de 2 millones en la que no le preguntan su opinión, sino le preguntan qué va a ser de su vida en ese año. Bueno, pues ¿qué porcentaje de personas tienen lo privado y cuáles tienen lo público? El 82%... Cuando están graves van todas a lo público. Cuando están seriamente graves, todas a lo público. Efectivamente. Entonces, lo que se todas, puede hacer... 100%. Efectivamente, fenomenal. Entonces, no, fenomenal no. No, lo que te quiero decir es porque que... trabajan con red. No. Tienen una red cubriendo. Amigo, pero no, es que eso... pero si a lo mejor ese es el modelo bueno. No, pero digo bueno, ya hablaremos luego. Ver, sí, espera, sí, ahora enseguida os digo. Fernanda nos deja. Bueno, pues entonces si no lo es... que los dejo habitualmente. Entonces, si no lo es, si ese modelo no lo es, entonces tenemos que revisarlo para todos, ¿no? Quiero decir, porque si no estamos haciendo una injusticia, porque en el sentido de que uno sí que dispone... Es un privilegio para los funcionarios. Claro, pero entonces privilegio para los funcionarios. No, es llamativo, llama un poco la atención que es un privilegio para los funcionarios, para que sea justamente los funcionarios. Claro, pero que a lo mejor privilegio para los funcionarios. Pero a lo mejor no es mala idea y podría entrarse en un debate, por lo menos en un debate, en el que a lo mejor determinados tipos de cobertura se hagan de una determinada manera y tengamos una red, porque para a lo mejor para eso es el Estado, para los más necesitados o para situaciones críticas. Es como una... Digo que es una red para que no se caiga. Para que no se caiga, no, por supuesto, sí. Más cosas por por apuntar un poco todas las patas. ¿Llegaremos a cobrar la jubilación, por ejemplo, yo? Pues lo que digo es que los que tenemos, yo tengo 47 años, los que tengamos 50 tal, como muy pronto nos jubilaremos cuando tengamos 70, ¿no? Es decir, dentro de 20 años. A día de hoy ya somos un 20% deficitario de la recaudación que tenemos respecto al gasto en pensiones. Es inviable que se puedan cobrar las pensiones como las entendemos a día de hoy. De hecho, las fórmulas estas que tenemos para de ajuste lo van a ir reduciendo. Fernando, ya vamos escuchando esto toda la vida. Llevo escuchando que no iba a haber dinero suficiente para las pensiones. Claro. Sí, porque eso lo decían las matemáticas. Sí, es un mantra en que, curiosamente, ya llevamos unos años en que ahora ya el déficit es del 20%, porque yo recuerdo haberlo oído hace unos años, como que en el 2025, en no sé qué, se entraría en déficit la recaudación de la seguridad social con respecto a las pensiones. Es que ahora ya, es que vamos ya. Y además, el incremento en el gasto de las pensiones es de un 4 o un 5% constante en todos los años que hay ahora mismo. Es decir, que la economía crezca un 4 o un 5% y que eso se traduzca a su vez en cotizaciones, o lo vamos detrayendo de otras partidas de impuestos, entonces con lo cual vamos quitándolo de otros lados, o sea, más recortes todavía para mantenerlo. Es que es una cosa que son matemáticas. Más cosas. Podemos estar hablando de esa renta básica para todos los españoles. ¿Llegará la prestación por desempleo? No voy tanto a la renta básica, sino a lo que está pasando ya en estos momentos. Hay mucha gente que no está cobrando nada del Estado. Bueno, hay esa ayuda suplementaria que se aprobó hace unos días, pero la pregunta concreta es, ¿va a llegar la prestación por desempleo? ¿Se va a poder mantener? A día de hoy estamos manteniendo todo ese tipo de cosas gracias a que nos seguimos endeudando a un ritmo todavía salvaje. Es decir, el ritmo de endeudamiento que estamos teniendo es enorme. Entonces, claro, mientras nos presten, es que esto es como lo de entrar en el juego este de no vamos a devolver la deuda, pero que nos sigan prestando indefinidamente, ¿no? Las propuestas de Syriza, ¿no? Que dicen, no vamos a devolverla, pero lo que queremos es que el Banco Europeo nos dé dinero indefinidamente, ¿no? Que es como si vas al banco y tú le dices, mire, pues usted me va a prestar indefinidamente, pero ya veremos si le devuelvo la deuda o no. Bueno, si no lo dan... ¿Es posible acabar con la corrupción? Sería por lo menos... limitar el impacto sería sencillísimo. Es decir, con 2 o 3 medidas de transparencia que hubiera, ya se limitaría muchísimo. Es decir, con el hecho solo de que se publicaran todas las facturas que se pagan en un ayuntamiento y todas las subvenciones que se dan en cualquier ayuntamiento, cualquier administración pública, en la red, es decir, algo tan sencillo que se podría hacer a día de hoy. Factura que se va a pagar, pum, farolas de no sé qué, pum, aceras de no sé cuándo, colgadas, que las vean todos los ciudadanos, los que tenemos que votar, los que pagamos las aceras y las farolas, ya se limitaría mucho porque se vería que, obviamente, hay muchos precios que están extraordinariamente inflados. Yo trabajo con muchas empresas que le venden a la administración que me dicen cómo compran a la gente. Es que como eso lo veo a diario, es que no es que lo vea... Hombre, lo has visto una vez, Fernando, y estás extrayendo una conclusión. Dice, mira, Fernando, para entrar en esta empresa hay que darle a este y a este. Para entrar en esta administración hay que darle a este. Y eso lo veo... ¿Y esto sigue siendo así hoy por hoy? Completamente. Pero es que, además te lo dicen, dices, es que si no, no entras. ¿Y cómo entras? Dice, y además yo le he dado a este, es que como me decía uno, dice, bueno, si yo te contara a todos los hijos de tal que he pagado carreras... Pero no, es que cuando hablas con empresarios de verdad, con los que están en la realidad de verdad,
O sea, te lo dicen abiertamente. Bueno, yo creo que todos los conocemos. Sí. Es que podemos mirar para otro lado, pero es que es así. Sí, el famoso debate sobre, por ejemplo, las comisiones que se pagaban a los partidos por parte de las grandes constructoras, como si fuera una cosa que no supiéramos, ¿no? Cuando lleva hablándose de esto años, ¿no? Pero si ni siquiera hace falta que se lo den a los partidos, pero sí, vamos a ver, pero es que yo he estado con gente directamente, o sea, me dice, mira, para entrar en este tal, le he dado al fulano tal, no voy a decir nombres porque es que sé, sí, no, porque pero que me dicen, mi cuñado ha entrado en este cuerpo de la administración y le he dado a este fulano 50.000 pavos. Es que eso es literal. Mi cuñado le hemos dado a la familia 50.000 para que sea tal. Y no voy a dar más pistas de él porque tampoco vamos a entrar aquí. Pero de esas todos ¿Cuáles son las todas consecuencias las de este sistema de funcionamiento? Pues que el problema es que mientras sobra el dinero, porque los excedentes de una economía ficticia que teníamos montada, pues podrían albergar este tipo de corruptelas, pues no pasa nada. Es como en una empresa, mientras tú eres hegemónico en un mercado, pues tú tienes unos márgenes enormes y si tienes un gerente que es un inútil, pues no pasa nada, porque ¿qué es lo que haces? Dejar de ganar. El problema es que cuando estás en una situación de mucha más competitividad, pues claro, ¿qué es lo que hace? Que ya los márgenes de error se van acortando. Entonces, cuando te equivocas, pues entonces dejar de ser competitivo. La configuración del Estado de España, complicada, como consecuencia del Estado de las autonomías, como consecuencia de la superposición de diferentes administraciones que conviven, administraciones de hace muchos años con otras recientes. ¿Hay que dar una vuelta o está bien como está? Bueno, pues no, vamos a ver, otra vez volvemos al mundo de las empresas. Mira, el otro día estoy dando una conferencia para los de productores de vino de Ribera de Duero y me viene uno de los empresarios que no era de eso, pero que era de la junta directiva y tal, y me dice, mira, Fernando, esto es inviable tal y como está montado. Mira, yo me dedico a poner ascensores. En Castilla y León el ascensor tiene que tener 2,10 metros. Resulta que voy a Aragón y ya tiene 2,5 metros. En el pasamanos en Extremadura va a 80 centímetros. El pasamanos en no sé dónde tal. Dice, mira, es imposible. ¿Sabes para qué lo hacen? Pues para que el amigo del fulano de tal y cual, que hace los estos, ya no puedas entrar. Te hacen una regulación en cada comunidad autónoma. Es que lo que no puede ser es que tú fabriques una cosa. Es que estamos hablando de que tenemos que comer. Es que parece que el dinero llueve. Es que la gente que nunca ha producido dinero se cree que el dinero llueve, porque siempre le ha llegado. Es que, mira, como digo habitualmente, para poder repartir una tarta, primero tenemos que hacer la tarta. Porque si no hacemos la tarta, es que no hay tarta para repartir. Yo te puedo decir que te vas a llevar el 80% de la tarta. Y si no hay tarta, ¿qué te llevas, Fernanda? No te llevas nada. ¿Y qué hay que hacer entonces? Porque pero vamos a ver, es que lo que con no puede ser... respecto al Estado de las autonomías, ¿hay verdad, que suprimir competencias, obligar a que se pongan de acuerdo? ¿Cómo solucionamos? Obviamente, es decir, pero vamos a ver, si es que muchas de las competencias que tienen son absurdas, es que todas estas, las que tenemos estas en materia de esa, es decir, ¿tú crees que pueden entrar en regulaciones de cómo pueden ser los ascensores o cómo pueden ser, mira, el traslado de enfermos entre comunidades autónomas? Pues eso es un cachondeo. O sea, tú llevas, la madre de una amiga mía, si estaba de vacaciones en no sé qué y se ponía enferma, te tenía que llevar una ambulancia hasta el límite del no sé qué, porque luego no le pagaban, que no sé qué, tenía que hacer unos trámites. Otra ambulancia dice, pero nos hemos vuelto locos. Es que todo este tipo de cosas, esto, que haya mini fronteras, ¿por qué, entre otras cosas, Estados Unidos es capaz de pervivir a todo? Porque tiene una capacidad de ajuste enorme. Porque tú eres un mierda en Estados Unidos y tienes un mercado de 300 millones a los que llegas de una manera relativamente sencilla, con normativas sencillas. Si cada vez que yo tengo que hacer algo tengo que rotular en no sé cuántos idiomas, tengo que hacer no sé qué, tal, pues chicos, es que ya tardó 10 días en hacer una cosa que haría en 5 minutos. ¿Cuál tiene que ser el papel del Estado? Que es otra cosa que también se debate mucho estos días, teniendo en cuenta, insisto más, la irrupción de Podemos, que cree que tiene que tener mucha más presencia, que tiene que engordar el Estado. Al revés, yo creo que el Estado tiene que ser un garante de que nadie quede desprotegido, de que los mercados no... Porque yo no defiendo los mercados a lo bestia, estilo ultraliberal, porque eso acaba haciendo que los más débiles no puedan ser competitivos. Es decir, es inviable que la gente normal pueda competir con las grandes corporaciones a día de hoy. Entonces lo que tiene que crear son las reglas de juego que puedan ser lo más justas posible. Que se ocupe de garantizar los derechos de los más desfavorecidos, de los realmente dependientes, de que haya una sanidad, sea bien por red, o sea, bien, digo, la red última que sostiene, como muy bien decía Tuco, o de otra manera, y que pueda entender que a aquella persona que necesita ayuda se la podamos dar. Y sobre todo que garantice que haya un acceso tanto a la sanidad como a la educación que haga que cualquier persona, sea cual sea su condición, pueda optar a poder competir en unas condiciones, digamos, casi iguales que las de los demás. Porque si yo te garantizo una educación de libre acceso y gratuita hasta los niveles más altos, ¿no? Pues te pongo ya en unas condiciones de, digamos, de competir bastante elevadas, sea aquí o en cualquier mercado. Bueno, enseguida voy a escuchar a mis compañeros de mesa, sobre todo a Tuco antes de que implosione, pero... Madre mía. Pero hay un modelo al que nos referimos con mucha frecuencia de estado del bienestar que funciona muy bien, que es, bueno, que ha conseguido mantener
ese equilibrio que tú sostienes que aquí ha saltado por los aires, que son los famosos países nórdicos. ¿Por qué allí sí y en otros sitios no? Pero ya han dado marcha atrás a muchísimas de las cosas, ¿eh? Entre otras cosas, lo que están haciendo ahora mismo a nivel educativo es dar lo del cheque educativo, en el que a los padres se les da un cheque con el que eligen al colegio, y entonces los colegios tienen que digamos, que competir por atraer a los niños, efectivamente, a través de los cheques. Con eso lo que han hecho es que el nivel de prestación de eso pues ha subido bastante. De todas formas, se han corregido muchísimo. Los países se dieron cuenta que si no colapsaban. Es decir, Suecia lleva muchísimos años. La presencia de la administración en Suecia era del 70% hace unos años. Está ahora mismo ya en los términos medios de Europa, en torno a un 50%. Así, Suecia ha fomentado muchísimo, es decir, la presencia del sector privado, porque se ha dado cuenta que si no era inviable. Bueno, vamos a empezar a escuchar a nuestros compañeros. Decía que iba a empezar por Tuco para que pueda empezar a sacar cosas. Sí, la verdad es que, claro, ha hablado de tantas cosas que sería un debate en el que yo, estando de acuerdo con algunas de las cosas que dijo, de algunas das cousas que dixo, como non podía ser de outra maneira, estou, digamos, basicamente en contra, moi en contra. Eu creo, con todo o respeto, Superpyme, que é un ultraliberal tacheriano, eso sí, simpático e dicharachero, un agitador ultraliberal, un antihéroe negativo, na miña opinión. Non sei como se chama o malo de Superman. Hai un malo en Superman. Sí, en todos los superhéroes tienen Hay villanos. Bueno, ¿Cómo? Perdón, es que tengo aquí, me están soplando Lex Luthor. Bueno, pois ese. Eu creo que representa mellor ese personaxe. Bueno, segunda cuestión. A cuestión da débeda. Todos os estados históricamente tuveron débeda. Non vou citar aquí, sí o vou citar, porque é un libro clasiquísimo. No, pero perdona un inciso solo. ¿Eres un ultraliberal? En absoluto. No, que va. Él non se considera, pero é evidente que sí. Vale. Pero bueno, é evidente que sí. Pero ¿y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema para autocalificarme así? Non hai ningún problema. No, digo yo a mí mismo. Digo que ¿por qué crees que digo que no? Que por qué dices que dices que no? ¿Por qué no? No, por qué no? Porque ser ultraliberal está mal visto. No teu traballo, na túa exposición, no teu negocio, dito no mellor sentido da palabra, pois eso probablemente para o público en xeral non vende. Sin embargo, bueno, para os empresarios estes que representan, que para ti son o sostén do país, pois que eu creo que son grandes xeneradores de traballo, sin duda ninguna, pois seguramente eres sí un superhéroe. Quero decir, a débeda, todos os estados tuveron sempre débeda. E cito un clasiquísimo libro, o libro de Carande, Carlos V e sus banqueros. Un libro clarísimo. Nunca, desde Carlos V, España, nin prácticamente ningún país de Europa deixou de ter débeda en maior ou menor medida. Terceira cuestión. Pero que la deuda non se paga, es cierto. No, claro que se paga, non? Pregúntale a Carlos V, a Felipe II e a Felipe IV se pagábamos ou non a débeda. Ha puesto unos ejemplos maravillosos. Perdóname, sí, claro. Digo porque me da la razón. Terceira cuestión. De hospitales non tes nin idea. Dito claramente. Mira, eu son nefrólogo, pero pasei de nefrólogo a xerente do maior hospital de Galicia, que manexaba daquela un presuposto de 24.000 millóns de pesetas. E logo fun xerente, sempre son autorreferencial, pero é así, fun xerente, e ademais os meus amigos mo critican, pero son os exemplos que mellor coñezo. Fun xerente do maior hospital de España, o Gregorio de Marañón, daquela 45.000 millóns de pesetas de presuposto. Fun un bo xerente, creo, Creo que fun un bo xerente. Sabes por qué? Porque non fai falta saber contabilidade. Non, para iso tes directores de xestión, xefes de contabilidade, un staff importantísimo. Un xerente do hospital ten que xestionar unha empresa de coñecemento onde o coñecemento reside no taller. Ten que ser un líder dos médicos e das enfermeiras, fundamentalmente. E ten que ter moi claro cal son os obxectivos dese hospital en ese territorio concreto para esa comunidade concreta. Eso é o que é un xerente. Por certo, tamén nas grandes empresas, como ti sabes perfectamente, nas grandes empresas norteamericanas, durante moitos anos, os xestores que buscaban non eran xente especialista en economía nin contables, buscaban incluso xente que soubese latín, doctores en filosofía, etc., que fosen quen de comprender a complexidade da sociedade, a complexidade do mercado. Por lo tanto, non é un problema de contables, E unha última cuestión. Unha última cuestión. Home, dá a impresión que o estado de benestar fúndese polas cuñadas.
pues só suben todas as cuñadas a parte de arriba, entonces se derrumba o estado de bienestar. Bueno, xa sei que isto Bueno, unha metáfora. É unha metáfora, pero que é unha caricatura que el puxo aí. A puxo, a caricatura está escrita. Eu, obviamente... Pero é unha caricatura, ti mesmo estás dicindo que... El entende que é unha caricatura e eu tamén entendo que é unha caricatura. E fago e utilizo... Pero ti non pensas que hai demasiadas cuñadas arriba? Non, eso... Si hai demasiadas cuñadas, non creo que haya demasiadas cuñadas. As cuñadas son peligrosas, pero eso é para outras cousas. Xa sabes aquel chiste de Forges, non? No, por favor. Navidad, non? Que ya llegaron tus cuñados, que levaba un tipo 15 puñales na espalda. Bueno, quero decir, o estado de bienestar, os socialdemócratas, seguimos crendo que é fundamental, precisamente para non deixar a xente que está enferma, aos ancianos, aos estudantes sin recursos, aos dependentes, para non deixalos ao aire libre, ao pairo. Xa sei que hai xente que abusa, xa sei, e remato, Fernanda, xa sei que hai xente que abusa, pero iso como os que critican que se lle dá unha esmola a un pobre que está nunha porta dunha iglesia porque vai no gastar en viño. Pois mira, se o gaste en viño, en vez de un bocadillo de chourizo, alá el. Pero eu non vou a quedar sin darlle, por lo menos, a posibilidade de mercar un bocadillo de chourizo. Quero decir, prefiro que haxa xente que abuse a deixar a xente sin cobertura. Pero a cuestión ahora, enseguida te escoito, Fernando, te escoitamos, pero aquí a cuestión é se nos podemos permitir, que un pouco plantexamento que fai Fernando, nos podemos permitir... Claro que nos podemos permitir. A presión fiscal en España é inferior, moi inferior á presión fiscal en Europa. Xa sei que os ultraliberais están en contra de subir a presión fiscal. Eu creo que hai que subir a presión fiscal. Por suposto que os máis ricos, é evidente. Claro que sí. Dice, non sabemos quen son os ricos. Carai, se o sabemos. Sabemos quen son os ricos. Sabemos. Fernando. Non me fagas decir nomes, porque ademais, bueno, si os digo, son moi conocidos. O segundo home máis rico do mundo vive nesta cidade, por certo, a 4 casas de onde eu vivo, do meu piso. E con isto que queres decir? Non quero decir nada, que sei moi ben quen é. A ver. Bueno, vamos por partes porque, madre mía, muy bien, muy bien. Sí. Oye, interesantísimo todo. Fenomenal los ejemplos que has puesto porque yo creo que confirman absolutamente todo lo que he dicho. Me pones el ejemplo de Carlos V, Felipe II y los demás reyes españoles, que efectivamente quizá con la mayor fuente de ingresos, salvo la Commonwealth de la historia, de acceso a riquezas, vamos, todo el mundo sabemos que a quien se enriquecieron fueron los banqueros de los Países Bajos. Efectivamente, ha puesto el ejemplo perfecto. Es decir, la mala gestión hace que, aun teniendo una fuente de ingresos casi infinita como era... Sí, porque todo lo pedían prestado, porque se metían en guerras que pensaban que se podían mantener... En guerras de religión. Sí, no, en guerras que eran asuntos públicos... Y a luchar contra los protestantes. Que eran los asuntos públicos de entonces, por si se te olvida. Eran los asuntos públicos de entonces a los que creía que debía dedicarse el Estado. Entonces, lo que hacían era financiarse de una manera irresponsable, hicieron que todo el caudal de riqueza que venía de América y tendría que haber revertido en España entraba por Sevilla y terminaba en Amberes, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a... la gestión de los hospitales, fenomenal. Mira, tú has estado de gerente, y no te conozco de nada, en un centro de gasto. Un centro de gasto se llama a una cosa que a ti te asignan pasta y tú te dedicas a repartirla. Sí, no. Y efectivamente, todas aquellas virtudes... Espera que acabo tú. Entonces, todas aquellas virtudes que has descrito de un buen gerente en un centro de gasto me parece fenomenal. Desde el liderazgo a la estructuración de cómo se tiene que hacer, efectivamente. Pero es muy distinto saber cómo se genera la pasta esa que llega. Los 45.000 millones, que me parece muy bien, es que estos no llueven. Estos salen de otro lado. No, pero perdona. Es que en un país, es lo que he dicho antes de una tarta, tenemos que saber cómo generar los 45.000 millones para que se los podamos asignar al Gregorio Marañón para que puedan atender a los enfermos. Es que el problema no es decir, es que ahora vamos a poner 45.000 millones. No, es que eso sale de algún lado. Claro, salen de algún lado que genera un excedente de unas empresas que tienen que ser competitivas para vender cosas al exterior, porque si no las vendemos no puede entrar dinero. Y entonces, si no entra dinero, tenemos que saber generarlo. Y es que hay dos tipos de gerentes, los que gestionan centros de gasto, que esos pueden ser incluso dentro del departamento, dentro de las empresas. Tú le dices a alguien dentro del departamento de la empresa, marketing, oiga, mire, usted tiene un presupuesto de 200.000 pavos y usted lo que quiere son anuncios, no sé cuánto. Y luego hay otros que tienen que hacer que esos 200.000 pavos entren en la empresa. Porque si no llegamos a incongruencias del tipo de que creemos que los 45.000 millones... No, es que tienen que entrar. Luego me dices... Mira, yo creo que los verdaderos defensores del estado de bienestar, soy un absoluto convencido del estado de bienestar, de ayudar a quien lo necesite y en la medida de lo que lo necesite. En cuanto a que dices que está muy bien que algunos se lucren, yo creo que ninguno se tiene que lucrar de la generosidad de los demás. Por eso creo que tendríamos que sustituir el concepto de estado de bienestar del estado de solidaridad. Es decir, en el que tenemos que ayudar a aquel que lo necesite y en la medida de lo que lo necesite. Porque si no, va a haber otro que está arrastrando más peso. Porque es que hay gente que a lo mejor dice, no, a mí que me ayuden, dice, pero es que perdona, te está ayudando tu vecino, el del quinto, ese que se levanta a las 6 de la mañana para ir a currar, ese es el que te está ayudando. Y entonces tendremos que no dejar que eso Fernando, ¿cuál es la diferencia entre solidaridad y beneficencia? Porque a veces los límites están
son confusos. Bien, sí, efectivamente. Pues, claro, porque creo que el estado de beneficencia es una cosa que solidaridad yo debería creo que estar superada. Yo creo que tiene un punto más de exigencia frente al que le estás ayudando, ¿no? Es decir, es que es como una beneficencia condicionada. Es decir, si tú no te puedes hacer nada, pero si tú puedes también ayudar a llevar el peso ese del carro que decíamos, oye, arrima el hombro, macho. Pero yo digo en sentido negativo, lo de beneficencia. Sí, claro. Es que estados de beneficencia probablemente lo que han demostrado es que generalmente son contraproducentes porque hay gente que se adapta. Sin embargo, la solidaridad es decir, bueno, yo te voy a ayudar en la medida que lo necesites y durante el tiempo que lo necesites, pero Fernanda, quiero tu compromiso de que tú también vas a estar en esto tirando del carro porque habrá gente que tendrá que sustituir porque no todo, siempre tendrás que ser tú la damnificada. A ver, y la ayudada, José ¿no? Luis Barreiro, venga. Y en cuanto a subir la presión fiscal, esto solo te voy a decir una frase de Churchill que me parece magistral y cuando quieras explícale a la gente cómo quiere subir la presión fiscal, porque es que decimos subir la presión fiscal, que dice que cuando un país quiere salvarse en base a subir impuestos es como si alguien se mete en un cubo y tira del asa y con eso pretende elevarse. ¿Qué quiere? ¿Subirle más el IVA a la gente? Bueno, pues supongámoslo al 50% el IVA. Entonces le dices que es como la única manera que se puede... Y entonces lo que hace es colapsarse o le quitemos más del IRPF porque es que curiosamente los impuestos ¿cómo se pagan? Los pagan las pymes, los autónomos, los trabajadores, todo este tipo de gente que son los que no se pueden escapar, efectivamente, que son a los que le arrean. ¿Me entiendes? Entonces lo que dicen, no señores, es que no conforme con lo que estamos pagando, ahora el IVA le tenemos al 21. Pues no, tranquilos que lo vamos a poner al 30. No hablo del IVA, ¿eh? No, es que eso es un impuesto. Ya lo sé, pero no hablo del IVA. José Luis. He hablado con mucha convicción sobre cosas que alcanzan al modelo y por tanto estamos entrando en un debate universal, ¿no? Y yo creo que es muy difícil hacer un debate universal en pocas palabras. Hay algunas cosas que yo estoy de acuerdo, esa tan elemental que me parece que salía ahí de que hay gente que interpreta que el estado de bienestar es sumar 2 más 2 que de 5, ¿verdad? Y que por tanto podemos gastar más permanentemente de lo que ingresamos. Y por tanto hay que empezar a llamar la atención, yo estoy básicamente de acuerdo en eso, hay que empezar a llamar la atención de que el estado de bienestar no se mueve en el aire, se paga todo cuanto consume. Y por tanto llega un momento en que lo que hay que preguntar es cuánto ingresa y cuánto gasta y cuánto deja de ver. Y yo estoy de acuerdo en esa cuestión. Luego, en cambio, en algunas cosas que has puesto de ejemplos, yo discrepo profundamente. Y al poner esos ejemplos, me parece que hay que reordenar un poco los conceptos sobre los que estamos hablando. Por ejemplo, dice, no se puede saber, un ejemplo, no se puede saber en la política cuánto cuestan las aceras de un pueblo. A día de hoy. A ver, hace 100 años que se presupuesta y no se puede gastar un duro en ningún ayuntamiento sin que esté presupuestado. No se puede gastar. Es más, si se gasta es un delito. Y no se puede gastar sin tomar acuerdos específicos de ejecución del presupuesto. Por tanto, los concejales lo saben. Y los concejales tienen votantes y se lo cuentan cuando quieren. No hay, es decir, ahora estamos muy encantados con que... ¿Pero tú crees que es suficientemente transparente la gestión municipal? Yo lo que no creo es que haya interés en saberlo. ¿Por qué? Porque estábamos encantados de que por fin podemos saber el sueldo de Mariano Rajoy. Esa cultura se educa también. A ver, el sueldo de Mariano Rajoy... La cultura de la transparencia es una cultura, ¿no? Vamos a ver, el sueldo de Mariano Rajoy lo sabemos desde que Mariano Rajoy entró en el Parlamento gallego. Siempre se publica todos los años en algún boletín oficial del Estado. Bueno, pues todavía hay gente que dice que no se puede saber cuánto cobra. Se sabe exactamente. Lo que no se sabe es cuánto paga la gente. Lo que está absolutamente reservado es por qué se tributa, quién tributa y cuáles son sus recursos. ¿Tú no crees que ganaríamos mucho más si en vez de estar sabiendo permanentemente lo que se gasta, estuviésemos sabiendo permanentemente lo que se paga? Porque esa sería es la equivalencia. Si hay que tener transparencia, sepamos qué impuestos paga don fulano y por qué. Sepámoslo. Y a ver si nosotros, que somos vecinos, llegamos al acuerdo de que él, que tiene 10 veces más que yo y paga 3 veces menos, a ver si llegamos a ese acuerdo. Ese es un elemento de una enorme importancia, de una enorme trascendencia también, por lo que diré a continuación. Has hablado de que los políticos pueden en un momento determinado recibir 50.000. Es lo mismo recibirlos que darlos. ¿Alguien ha dado 50.000 euros? Bueno, pues eso se llama cohecho en la cuestión. ¿Por qué? Porque en política es imposible corromper sin corruptor. Nadie se corrompe contra el espejo, ¿verdad? Bueno, pues digamos eso de una vez. Toda la corrupción que hay en la política está primero en la sociedad. Toda. Porque alguien deriva algún dinero en función de algún interés. Y por tanto, de esos temas hay que hablar. ¿Por qué en este momento podemos llegar a un juicio donde hay, por ejemplo,
varios políticos acusados de fraude y cohecho y no hay ningún pagador. Ni se necesitan motivos para que el pagador pague. Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Y por tanto, desde esas cosas... Bueno, en el caso de Bárcenas sí que se está buscando al pagador también. No se ha encontrado. No se ha encontrado. Bueno, ya se ha abierto. Están en fase de investigación. No, ya se ha... Bueno, el de Bárcenas no sé, pero claro. en este otro, en el de la Gürtel, que es un toma daca, ¿verdad? Pues solo vamos al toma, porque el otro no está. A ver. Y por tanto, esa tal. Y luego una tercera cosa que me parece de enorme importancia también. Con mucha frecuencia se compara en el fondo la política con la empresa, la gestión política con la gestión empresarial. No tiene nada que ver. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Primero, porque la gestión empresarial generalmente tiene un objeto, un objeto final, digamos, una orientación al negocio, y tiene un objetivo, que es el dinero, el ganar el dinero. Pero en la política se toman muchas decisiones que se toman conscientemente, primero, con movimientos absolutamente contradictorios del Consejo de Administración, que son los electores. Unos quieren A y otros quieren B, y A es lo contrario de B, y por tanto están todos allí. Y lo segundo es que se toman muchísimas decisiones que desde el punto de vista económico son radicalmente irracionales, porque se quieren tomar irracionalmente. Pues, por ejemplo, cuando toda Galicia votó a las mayorías absolutas que construyeron la Ciudad de la Cultura, pues eso se construyó ganando las elecciones. Y que no me digan que se engañó. No. La Ciudad de la Cultura estuvo 14 años en construcción, ya todo el mundo empezaba a olerse la tostada, se siguieron ganando las mayorías absolutas. Y no se ganó la última por milagro y porque iban 16 años y porque aburría y tenía 90. Si no, se ganaba la quinta y se terminaba la Ciudad de la Cultura. Por tanto, ese es el consejo de administración de esta cosa, que puede tomar decisiones. A ver, todas las ciudades tienen un icono, todas las ciudades creen que si el equipo del pueblo se hunde por un montón de fraudes, hay que ponerle el dinero encima de la mesa. No hay ciudad que no lo haga. Bueno, pues estas cosas forman parte de la política. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con decir... Solo que me pareció un ejemplo muy interesante cuando hablamos de la configuración del Estado, ese caos legislativo que hay por comunidades que complican el funcionamiento de las empresas a la hora de tratar de operar en un mercado único. Yo creo que eso hay algo de cierto, porque hay mucha competencia que es innecesaria, porque no alimenta ningún tipo de gestión próxima ni tal. De hecho, todo eso está pasando a Europa a pasos agigantados, porque ahora... como se etiquetan los guisantes en lata, ya se dice en Bruselas, ¿verdad? Pero yo creo que no hay ahí un gran problema de gestión en España. Creo que no lo hay. A ver. Creo que no lo hay. Fernando. Bueno, pero ¿estás en contacto con empresas de verdad y que te cuentan el día a día de lo que ocurre? Porque me ha sorprendido que si no hay un problema, yo es que conozco a muchas y te dicen, es que tenemos un problema verdadero. Es que solo, es que hay muchísimas empresas y para las pymes es inviable rellenar la documentación que piden, porque claro, es que toda la legislación de impacto ambiental de no sé qué ya es completamente distinta de una comunidad a otra. Si pasas para allá, ya tiene que ver. Si es la de consumo, cambian completamente los términos. Hombre, te lo digo, vamos, es que eso sí que es innegable porque nada más hay que verlo. Entonces, mira, te voy contestando las cosas que me ha dicho. Sí. En cuanto a que se presupueste, se puede ver. Se presupuesta por partidas generales y luego hay unos incrementos continuamente de presupuestos que es donde viene buena parte del fraude, que lo sabes tú. Pero perdona. Tiene que aprobarlo. ¿Qué trucos? Hombre, vamos a ver, ¿qué trucos de esto no sabemos todos cómo se hacen? A ver, o sea, ¿vosotros creéis realmente que la gestión pública es respetuosa al 100% con lo presupuestado? Cómo los ciudadanos en vez de reivindicar que se haga, es absolutamente cada uno, es que todavía es sorprendente. No, es que yo creo que lo que dice que sí, una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta. Creo que hay que mejorar la transparencia, pero claro que se sabe en qué gasta en aceras el Concello de Oleiros. El presupuesto no garantiza la ejecución, claro. Es lo de la indefensión aprendida, es que todavía les parece bien, o sea, es sorprendente, es que cuando van a gastar un dinero en mi ciudad yo quiero saber en qué se gasta, ¿no? Entonces, efectivamente, luego, en cuanto a que los políticos se necesitan al corruptor para que lo corrompa, completamente de acuerdo y hay que perseguir a ambos. ¿Cuál es el problema? Que para que el político se corrompa, necesita el político que se corrompa, porque yo puedo llegar a Fernanda y decir, oye, mira, Fernanda, si me das no sé cuánto, me sacas aquí de Twitter, si ella no quiere, por mucho que yo le dé. Es decir, en última instancia, el que toma la decisión de corromperse es el político. Pero si le quitamos los medios de que pueda hacerlo, es mucho más fácil que no lo pueda hacer. Sí, claro. Efectivamente. En eso estamos de acuerdo. Porque si nosotros ponemos unas medidas estrictas de transparencia, es mucho más difícil que el político compre las farolas por el doble de lo que valen. ¿A que sí? No entonces, impidamos, porque en última instancia, el que asigna el dinero público es el político, al que le van a ir a visitar muchos cerdos a comprarle, cuando no es él el que ya pone
las normas de o entra el cerdo o aquí no entra nadie. No, quiero decir que cuidado, ¿eh? Cuidado que es que he estado en muchas. No he estado en 2 o 3. He estado en muchas. Muchas es muchas. Bueno, yo creo que no está revelando Claro, nada. Nos podemos claro, hacer aquí efectivamente, es que parece que vengo de otro planeta. Es tal y como lo está contando, Y luego- es lo mismo que si estuviese en Tierra de Fuego. No, No se ha enterado de nada. Vale, bien, pues Claro, no me he enterado. Bien, pues claro. eso lo dirán los No ciudadanos sabes lo viven- que es un presupuesto. Vale. Claro, porque si dices que Madre mía. se programa... Pero mira, en te voy a bulto y contar después se una, gasta la en última concreto. que me contaron, No, la última no me que me cuentes contaron. nada, que yo de eso sé mucho. La ¿verdad? última que me contaron, dice, mira, la última que he hecho ha sido, entraban los extintores, esto era una cosa de extintores, por una puerta del almacén de una institución y salían por la otra. Claro, pero yo al fulano de tal que decía, han llegado, tal, lo registraba y tal igual. Y de esas te puedo contar las que quiera. Luego, en cuanto a que la política y la empresa no tienen nada que ver en la gestión, mira, te voy a citar 2 cosas solo. Peter Drucker, el mayor genio de la gestión del siglo XX... Bueno, un ultraliberal de puñetas. Escuela de Chicago. Bien, bueno, vale. no, pero se dedicaba precisamente... Sí, sabemos quién es Peter. No, Yo he leído el pues, libro de Peter a Drucker, ver. La gerencia. Vale, no, pero que asombrosamente Por ejemplo. Peter Drucker, que se dedicaba sobre todo a ayudar a gestionar a entidades sin ánimo de lucro, lo que decía es que precisamente allí donde no hay ánimo de lucro es donde los principios de gerencia se tienen que aplicar con mayor rigor, porque es muy fácil confundir las cosas y hacerlo inviable. Y si queremos ayudar a la sociedad con que el Estado no tiene que tener ánimo de lucro, pero lo que sí que tiene que ser es sostenible. Y sostenible desde principios básicos, racionales de mercado, porque estamos en un mercado, es que vivimos en un mundo. Y luego, fíjate, lo que dijo James Buchanan, ¿no?, cuando estudió el comportamiento de los políticos, la public choice, toda la teoría esa, porque decía, joder, estamos todo el día estudiando los mercados y no estudiamos algo como la administración que opera en el 50% de las decisiones económicas que hay. Entonces se pusieron a estudiar cuáles eran las razones por las que los políticos tomaban las decisiones y todas eran de maximización de su beneficio electoral. Esto ya lo describió suficientemente y a partir de ahí, claro, entonces tú dices, hombre, tendremos que poner coto a que esto se haga el menor daño posible. Si yo no digo que no se haga, sino que establezcamos los métodos para que ocurra lo menos posible. A ver, Ignacio Bedoya, venga. Pero solo una cosa, A ver. es que si el político no maximizase el sistema electoral, te sale un dictador. No, Claro. no. Que no. Tú tienes que ganar las Que no, elecciones. no, ¿cómo que tienes que ganar? Tú tienes que ganar servir las al pueblo y a los, Si no- a los no, intereses del pueblo. ¿Cómo que no? Tú no puedes servir a ningún pueblo en democracia si no ganas. O sea, las que tú elecciones. puedes hacer eso que tú dices, efectivamente. pueblo a lo No, largo pero del es curioso movimiento cómo se comunista defiende. en los Pueblo años puede decirte 70. lo que tú crees que no es. Efectivamente. Entonces llegamos a tener políticos con esa Mao. justificación que salvan a los equipos de fútbol con dinero público y cierran camas de los hospitales. Fenomenal. Es una defensa cojonuda de lo que tenemos ahora. Dice, oye, que no hay dinero para hospitales, pero para salvar al equipo de fútbol sí, A ver, porque me da más votos. Simpático no te pongas porque la razón no se gana por Bueno, ahí. hombre, bueno, pero no cada estamos uno- diciendo Oye, eso. no he pretendido ser simpático. Sí, yo sí, soy has- simpático, has pero no. pretendido ser simpático. Y no se puede ser así. Oye, no yo no- me pongas en mis palabras lo que no digo. No, te he dicho, no, he hecho una interpretación, no he puesto en tus palabras. Bueno, pues ¿eh? como esto es muy serio Claro, y como revienta que se tome todo esto de coña, pues yo no me dejo tomar de coña. Bueno, eso es cada uno Pero, oye, comunica, José Luis, comunica perdona. la Nada más, situación, nada más, comunica la nada más. situación como considera Bueno, oportuno. pero Es decir, que bien, no ha pues- faltado a pues nadie nosotros tampoco, también. José Luis. Pues servir al Venga, pueblo